Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole la lección número 13, lección del fin del trimestre, lección de fin de año, eh, lección 13 que lleva como título La resurrección de Moisés. Vamos a estar estudiando esta semana la resurrección de Moisés y el versículo para memorizar decía, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Judas, versículo 9. Como hemos visto durante todo el trimestre, Moisés es protagonista humano en el libro de Deuteronomio. Su vida, su carácter, sus mensajes impregnan el libro. Aunque Deuteronomio trata sobre Dios y su amor por él, Am Israel, el pueblo de Israel, Dios a menudo utilizó a Moisés para revelar ese amor y hablarle a su pueblo Israel. Ahora que llegamos al final de nuestro estudio de Deuteronomio, llegamos también al final de la vida de Moisés, al menos su vida aquí. Como la expresó Elena G. de White, Moisés sabía que debía morir solo. A ningún amigo terrenal se le permitiría asistirlo en sus últimas horas. La escena que le esperaba tenía un carácter misterioso y pavoroso que le oprimía el corazón. La prueba más severa consistió en separarse del pueblo que estaba bajo su cuidado y al cual amaba, el pueblo con el cual había identificado todo su interés durante tanto tiempo, pero había aprendido a confiar en Dios y con fe incondicional se encomendó a sí mismo y a su pueblo al amor y la misericordia divinos. Así como la vida y el ministerio de Moisés revelaron mucho sobre el carácter de Dios, así también su muerte y su resurrección. Así es que vamos a ver esta semana cada uno de estos diferentes tópicos donde nos va a estar hablando, ¿verdad?, de cómo es que Moisés eh, resucitó, cómo fue su vida final en los últimos días. Y fíjese que podemos ver la resurrección de Moisés. Y en eso vamos a estar hablando de varios puntos en la lección de esta semana. Quiero que profundicemos un poquito ahora en medio de ellos. Moisés comenzó sus discursos registrados en Deuteronomio en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, en Números 36:13. Y al terminar sus discursos, un escritor posterior registró lo que ocurrió. Cuando Moisés subió, Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, en Deuteronomio 34:1. Cuando ascendió la montaña, Moisés sabía que lo haría por última vez. No entraría en Canaán. ¿Por qué? ¿Qué podemos aprender nosotros de su experiencia? Bueno, vamos a aprender en esta semana varios puntos y entre ellos vamos a estar hablando del pecado de Moisés, el detonante. ¿Qué fue lo que causó todo esto? ¿Cuáles fueron las consecuencias a raíz de ese pecado? Y la muerte de Moisés, la resurrección de Moisés. La resurrección de los redimidos va a ser también tocada para poder entender un poco acerca de ello. Y para eso vamos a estar hablando del pecado de Moisés y el detonante. Quiero que entremos allí porque quiero que entendamos qué fue lo que causó que Moisés pecara, ¿verdad? Dice que, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. En Números 25. El pueblo de Israel se encontraba estresado con un deseo de volver nuevamente a Egipto, diciendo que Moisés los había traído a un lugar donde era de sufrimiento. Y podemos buscar una justificación al pecado de Moisés y Aarón, porque hay muchas. Fíjense que en Número 21 estaban de duelo por la muerte de su hermana. María había pasado al descanso. Ya había una causa más por la cual poder rendirse. En Número 25 le acusaron de no haber cumplido sus promesas, pero fíjense, aunque ellos no habían prometido nada, sino Dios, y el pueblo de Israel culpaban a ellos de promesas que Moisés no había hecho, sino Dios había hecho. Habían perdido
ya la cuenta de cuántas veces se habían rebelado contra ellos. Recuérdense cuando se rebelaban el pueblo de Israel en contra de los destinos de Dios, y entre ellos a través del el toro que hicieron de oro para adorarlo, ¿verdad? Cada una de estas cosas eran detonantes que podían llevar a Moisés a pecar, y inicialmente, como en otras ocasiones, reaccionaron con humildad y buscaron la dirección divina, ¿verdad? Nos lo dice allí en Números 26. Pero fíjese que también, además de que nos dice allí, dice que siguiendo las instrucciones de Dios, llevaron al pueblo a la roca, pero algo falló. Se dejaron llevar por su ira. Se pusieron en lugar de Dios, y como si ellos hubiesen algún tipo de poder, ¿verdad? Dice en Números 20:10, es lo que ocurre cuando dejamos de mirar a Dios y nos miramos a nosotros mismos. Llegó ese momento donde ya no pudo más Moisés, y él actuó como Dios, como quien dice, mira lo que yo voy a hacer con ustedes, les voy a dar agua para beber. No obstante, no se había dado cuenta que había pecado contra Dios. El pecado de Moisés y sus consecuencias fueron las siguientes, y son las que vamos a ver ahora en este momento. Fíjense que dice en Números 20:12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. En Números 20:12. La orden era clara: hablar a la roca. La roca, que es Jesús, ya había sido golpeada. No era necesario que se la golpease de nuevo. Y esto fue lo que Moisés hizo. ¿Por qué? Porque ya estaba cansado del pueblo. Él quiso actuar como que miren lo que yo puedo hacer. Y a pesar de toda la confianza en Dios que había ejercido durante 40 años, Moisés no creyó. Esa incredulidad provocó que los israelitas no dieran gloria a Dios, y por tanto Dios no fuese santificado en aquella ocasión. ¿Cómo afectó al pueblo este ejemplo de desobediencia? Influyó tal vez en el pecado de Baal Peor o en la derrota de Ai, ¿se acuerdan? Una cosa está clara: Dios consideró suficientemente importante este error como para denegar a su siervo su mayor anhelo, entrar en la tierra de Canaán. Qué pena tan grande. A veces pensamos que como quiera Dios nos perdona. A veces pensamos que no importa la consecuencia, vamos a seguir adelante. Pero fíjese cómo Moisés, algo parecido, aparentemente un poco sencillo, fue tomado como algo para no entrar a la tierra prometida. Y debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros provocamos a ir a nuestro Dios. Y fíjese, la muerte de Moisés. Dice que subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Deuteronomio 34, 1 y 2. Y fíjese, dice también, en la soledad del monte, Moisés pudo recordar las vicisitudes y penurias de su vida. Su decisión, algo drástica, de ayudar al pueblo de Dios. Los años de pastor en Madián, la zarza ardiendo, los milagros realizados en Egipto, la misericordiosa provisión de Dios durante los 40 largos años de peregrinaje. Qué bonito es saber que él pudo sentarse un momento, meditar en todo aquello que Dios había hecho con él. ¿Y cuál había sido el resultado? A excepción de unos pocos, ninguno de los que salió de Egipto iba a entrar en Canaán. Ni siquiera el mismo. De forma sobrenatural, Dios mostró a su siervo cómo se iban a cumplir todas las promesas en Deuteronomio 34, 1 al 4. Y Moisés podía pasar ya al descanso. Había peleado la buena batalla, había acabado la carrera, había guardado la fe. Para que ustedes vean que a pesar de todo, Moisés había hecho lo que Dios le había encomendado. Y fíjense, llegando aquí prácticamente un poquito más al final de la lección, dice la resurrección de Moisés: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, en Judas 1:9. Moisés, mis hermanos, murió y fue sepultado por Dios mismo. En Deuteronomio 34, 5 al 6 nos lo dice. Pero ahí no acabó la historia.
fue llamado a resucitar, no para volver a morir, sino para vivir eternamente. Pero allí estaba Satanás. No es justo. Él ha cometido el mismo pecado que yo. Ha querido ser como Dios. Ha golpeado la roca. Es mío. Y la redención todavía no se había efectuado. Moisés no podía ser resucitado. Sin embargo, lo fue. En base al sacrificio que Jesús realizaría por él, Moisés obtuvo un premio mucho mayor que poner su pie sobre Canaán. No solo hablaría con Dios cara a cara como hasta entonces, sino que ahora viviría para siempre con él. Qué bonito, ¿verdad? Saber que Dios en su infinita misericordia dijo, ¿sabe qué? Yo sé que él falló. Yo sé todo lo que él hizo, pero aún así es mi hijo, guardó la fe, estuvo a mi lado, habló conmigo y fíjese, le tocó a él entrar a la tierra prometida, a esa tierra que todos anhelamos, a esa tierra que estamos todos trabajando para buscar. Fíjense que Elena G. de White en la historia de la redención dice, Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera seguido siendo fiel y su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión, al no dar gloria a Dios, cuando salió agua de la roca podría haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Miguel, o sea, Cristo y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Y eso lo vemos allá en la historia de la redención. Fíjense que en los últimos días la resurrección de los redimidos también nos habla de esta parte muy importante en nuestras vidas. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 15, 52. Moisés fue el primero en resucitar para vida eterna. Luego lo hicieron unas pocas personas, Mateo 27, 52 al 53, Efesios 4, 8, pero la gran cosecha todavía está por llegar. Cuando Jesús regrese, todos los que murieron creyendo en él serán resucitados para vida eterna. 1 Corintios 15, 52. Pero ninguna de estas resurrecciones sería posible si Jesús no hubiese resucitado, venciendo a la muerte. Al igual que Moisés, en la resurrección de Jesús, nosotros tenemos la garantía de nuestra resurrección. Nosotros en la frontera de la Canaán celestial tenemos la misma esperanza que él. Pronto podremos saludarle personalmente. Y qué bendición será nosotros encontrarnos de igual manera si nosotros simple y llanamente caminamos como Jesús quiere que nosotros caminemos. Así que mi pregunta, hermano, ¿estás preparado para ser redimido en el día de la resurrección? O posiblemente estar allí presente para cuando Cristo venga. Mensajes Selectos, tomo 1, página 359, nos dice que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos levantará su iglesia y la glorificará con Cristo como a su novia. Por encima, ¿verdad?, de todos los principados, por encima de todos los poderes, por encima de todo nombre que se nombra. No solo en este mundo, sino también en los atrios celestiales, el mundo de arriba. La victoria de los santos que duermen será gloriosa en la mañana de la resurrección. Y la pregunta sigue siendo, ¿te hallas listo para ese momento en el cual tú también puedas subir a la Canaán celestial? Bueno, sin más preámbulo te doy lo que es el resumen de la lección. Fíjese que dice que cuando exclamaron airadamente, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Se pusieron en lugar de Dios como si dispusieran de poder ellos mismos, hombres sujetos a las debilidades y a las pasiones humanas. Abrumados por la continua murmuración y rebelión del pueblo, Moisés perdió de vista a su ayudador omnipotente y sin la fuerza divina se lo dejó manchar su hoja de servicios con una manifestación de debilidad humana. El hombre
que hubiera podido conservarse puro, firme y desinteresado hasta el final de su obra, fue vencido al fin. Dios quedó deshonrado ante la congregación de Israel cuando debió haber sido engrandecido y ensalzado. En Patriarcas y Profetas, página 442. Se dice que en el monte de la transfiguración Moisés estuvo presente con Elías, quien había sido trasladado. Fueron enviados como portadores de la luz y la gloria del Padre para su Hijo. Y así se cumplió por fin la oración que elevará Moisés tantos siglos, que elevara él tantos siglos antes. Estaba en el buen monte, dentro de la heredad de su pueblo, testificando en favor de aquel en quien se concentraba todas las promesas de Israel. Tal es la última escena revelada al ojo mortal con referencia a la historia de aquel hombre tan altamente honrado por el cielo. En Patriarcas y Profetas, página 512. Así que, mi hermano, la pregunta hoy día sería, ¿verdaderamente estaremos listos para ese momento? ¿Y cuán impactante es la resurrección de Moisés en nuestras vidas? ¿Y de verdad será Deuteronomio la verdad presente en nuestras vidas? Yo te insto a que puedas poner en primer lugar a Cristo sobre todas las cosas, a poder hacer ese escrito está, a poder llevar cada uno de estos temas que hemos estudiado en este trimestre a un nivel mucho mayor en nuestras vidas espirituales y que podamos presentar a Cristo como nuestro único Salvador. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por habernos dejado llegar hasta el final de esta lección de Deuteronomio, la verdad presente, pidiéndote, Señor, que esta verdad pueda ser una realidad en nuestras vidas. Quédate con nosotros y guárdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo que me escuchas, usa esta lección para que puedas también tú compartir la palabra de Dios. Puedes ver lo mismo por aquí, por YouTube, y si no, puedes ir por podcast en iPhone o Spotify. Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias, mi querido hermano.